Amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de Estados Unidos en el Circuit of the Americas, mejor conocido como COTA, circuito de 5.513 metros que se corre desde el año 2012 en la Fórmula 1. Es un capricho, Martín, de Hermann Tilke haber hecho un trazado como este porque le sacaron Turquía del calendario y él dijo yo lo meto de nuevo ese circuito en el calendario como sea y hizo el circuito de Austin. Howdy partner, bienvenidos a Texas. Sí, como decís vos, gracias moto de fondo, para siempre, como siempre vamos a tener moto de fondo. Es básicamente... A mí me encanta este circuito porque es un rejunte de circuitos de Hermann Tilke. Es como que agarró cada pedazo histórico de todos los tilcódromos que encontró y los puso en un solo circuito. Le sumó alguna que otra curva histórica, ¿no? Como puede ser de Suzuka o incluso de Francia. Y salió el circuito de las Américas. Y a la hora de manejarlo es tan entretenido que mira, yo me levanté a las 10 de la mañana para empezar a practicar la vuelta, Manu, y estuve hasta las 2:30 girando casi ininterrumpidamente. Paré para almorzar y hasta ahí nomás, y seguí manejando. Es muy divertido Además, hay manejar este algo, circuito. si hay algo que tiene este circuito es que Hermann Tilke aprovechó las pendientes naturales que hay en el área donde está construido el circuito para Claro. darnos unas subidas y bajadas espectaculares y aparte se tomó la molestia de construir toda una serie de entertaining areas alrededor del circuito. Tenemos ese edificio que tiene las vistas en las curvas finales donde se ve absolutamente todo en el circuito que es muy, muy, muy escénico. Y bueno, nada, es un circuito espectacular. Sí, sí, torre histórica donde alguna vez un micrófono fue utilizado para hacer onomatopeyas de autos pasando. No sé si te acordás, el ñium, ñium, Sí, ñium, sí, 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 el sí. gordo haciendo. Pero sí, circuito histórico muy lindo, al menos de ver, ¿no? La atmósfera también. Texas, sur de Estados Unidos, es un territorio donde se vive mucho el automovilismo. Obviamente ellos están acostumbrados más que nada a doblar a la izquierda, pero COTA últimamente empezó a ser muy usado por Indy y por NASCAR, y NASCAR en particular ha tenido carreras muy interesantes acá en COTA, así que es un circuito que se usa a lo largo del año. Creo que los norteamericanos lo aprecian por lo que es, los fans de la Fórmula 1, los pilotos lo aprecian por lo que es, y suele tener buenas carreras, Manu, así de que estamos listos para ir al curva a curva y Y empezar a mostrar el por qué este circuito es tan entretenido y saca carreras tan interesantes. estamos listos para ver este circuito. No sé tú, Martín, terminando, yo me voy a poner a ver el Gran Premio de Austin del 2018, que estoy viendo los highlights y me acordé qué carrera tan espectacular tuvimos ese año. Justo en la nostalgia, Pero la bueno, sí, última victoria de Kimi Raikkonen. Se lo extraño, Kimi. empecemos el curva a curva en este circuito que es de mis preferidos, es muy, 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 muy bonito. De los Y nuevos, de los tilcódromos, creo que es probablemente mi tilcódromo favorito de los que están en el calendario. El favorito de siempre, siempre va a ser este de Malasia. sí, Malasia, que gran circuito de manejar. No sé, este no. Tendremos, el tema es este. Hay tantos tilcódromos que necesito la lista enfrente mío como para decir, ¿viste? Ok, pero este es de los top. Es seguro de los top. Ha hecho circuitos muy malos como Corea, como India, que este les pasa el trapo. Así que vamos al curvo curvo nomás. Curva a curva, sí, sí. Y bueno, Manu, el curva a curva, antes de ir a la largada y demostrarles cómo es una largada, que es muy particular y ya vamos a ver el porqué, vamos a arrancar con la última curva. Voy a explicar. Básicamente, esta curva tiene como tres formas de tomarla. La primera, que es la más obvia, cuando estás preparando una vuelta de clasificación, de que vas bien abierto, ¿no? Y haces la curva pensando en la mayor aceleración posible, que eso solamente lo haces cuando abrís una vuelta de clasificación, lo cual este fin de semana es más relevante que nunca porque hay dos clasificaciones. Recordemos que hay sprint con su propia clasificación y después la clasificación para el Gran Premio del domingo. Y después tenés dos formas de tomar esta curva. La primera, que es con el ritmo de carrera común y corriente, que es como el punto medio, ¿no? Donde querés hacer la curva rápida, pero te importa también de la tracción, porque es la segunda recta más larga de todo el circuito, la recta principal. Entonces es importante tener buena velocidad punta. Y después tenés el modo quali, que el modo quali es básicamente cuando cerrás la vuelta de clasificación, atacás la curva con de todo. Así que esa la vamos a analizar al final de la vuelta de rápida, ¿no? Cuando estemos haciendo el curva a curva de la quali. Pero básicamente les quiero mostrar cómo es la trazada como para una carrera, ¿no? Que vos llegás en tercera marcha. No querés atacar tanto el vértice, sino que querés llegar como... Es un vértice bastante tardío. Querés usar la parte inicial de la curva para rotar el auto atrás, que se enderece más o menos cuando empezás a acelerar. Y querés acelerar como bastante... O sea, con un vértice bastante tardío. No aceleración temprana, pero vértice tardío. Y acá ya tenemos la zona de RS que va, ¿no? Para abrir la vuelta normalmente en una vuelta de carrera común y corriente. Insisto, después vamos a ver cómo se hace la vuelta en clasificación al final de la vuelta. Largada
Yo diría que corta, pero tampoco está, ¿no? De las largadas más largas. Obviamente tenés más distancia en la frenada que, por ejemplo, en un spa. La gran particularidad, Manu, es de que, viste que vos decías lo de las elevaciones naturales. Presta atención la altura de la curva 1. O sea, está allá arriba, no es una subida que si la tenés que trotar, lo sentís en las piernas. Hay una elevación, no tengo la distancia exacta, pero serán unos 30, 40 metros de altura más o menos de acá de elevación en la frenada, si no un poquito más. Sí, y además es una curva 1 icónica, espectacular Sí, por sí, cómo sí. se toma, por todo el espacio que hay, por todo lo que ha pasado allí. Así que es una largada muy interesante donde se puede atacar. Obviamente acá es grandes oportunidades de sobrepaso, especialmente en la largada, pero también durante la carrera, ojo. En la carrera cuesta, pero se puede llegar a hacer. Y lo más interesante es la salida de boxes, que fíjate, Manu, que está ahí a la izquierda. Entonces muchas veces tenemos undercuts u overcuts y autos saliendo de boxe van directo al vértice de la curva, que es un vértice muy particular. Y después tenés el auto que viene por afuera, ¿no? En vuelta rápida, y es donde se pueden llegar a encontrar y a ver sobrepasos. Así que vamos a hacer la largada, que serán unos más o menos 400, 500 metros. Y fíjense de que en este pedacito frené temprano, porque obviamente nos vamos a enfocar en la frenada de la curva, pero fíjate, Manu, de que a veces llega a sexta marcha sin problemas, ¿no? En una largada normal. Así de que eso, se llega con velocidad, se puede llegar a estirar mucho la frenada, porque justamente está en subida. Fíjate que el auto se me va solo para atrás, ¿no? De lo alto que es el ángulo. Así que eso. Curva. Primero vamos a mencionar la frenada. La frenada lo que tiene en particular es que como está cuesta arriba, justamente el auto se frena prácticamente solo. La gravedad te ayuda un montón a frenar. El balance de frenada lo querés bastante adelante porque necesitas cargar los neumáticos delanteros lo más posible, porque si dejas un balance de frenada neutro, el peso se va mucho atrás y puedes llegar a bloquear los neumáticos traseros. Algo que le pasó a Yuki Tsunoda el año pasado, ¿no? De que llegó con los neumáticos traseros sobrecargados y cuando empezó a doblar no tenía, o sea, venían muy sobrecargados los neumáticos y perdió la tracción. La frenada es a más o menos 70-80 metros, y lo que tiene en particular esta curva es de que la frenada no es completamente para adelante como quedó esta marca, sino que es más o menos en diagonal. Es como que no es que querés doblar, ¿no? Pero es como que vas yendo más o menos en esta dirección, y es por lo particular del vértice de esta curva. Porque a ver, Manu, si yo te muestro la curva acá, que es bastante a ciegas encima, ¿no? Que eso es algo que no tiene mucho que ver. Yo te paro el auto acá, Manu. ¿Dónde dirías que está el vértice de la curva? Qué buena pregunta, Martín. Exacto, porque naturalmente nosotros ¿qué usamos de referencia para el vértice de la curva? El piano, esto que está acá. Pero esta curva Claro. no tiene el vértice en el piano, sino de que el vértice está en el medio de la pista. Y lo peor es de que el vértice geométrico de la pista, que está mucho más adelante que el vértice efectivo que se usa, es como dos puntos distintos. Entonces es una curva muy particular. Y hay algo que yo estaba aprendiendo y estaba intentando implementar en estos últimos meses. Hay un libro que se llama The Technique of Motor Racing, que es un libro de los 50, muy viejo, escrito por Piero Taruffi, con un prólogo que, por si a alguien le interesa leer el libro, es de los 50, es de 100% enfocado en el manejo. Prólogo con un piloto que aparentemente en la época era conocido, yo no lo vi correr, así que no tengo idea que tan bueno era, un tal Juan Manuel o algo así se llamaba. Supuestamente era bastante decente el gordo en el automovilismo. Él hizo el prólogo. Lo he escuchado nombrar. Sí, sí, un apellido medio italiano, sí. No sé quién habrá sido el pibe ese, pero bueno, el señor Fangio hizo el prólogo del video. Y Taruffi en este libro cuenta de que básicamente vos tenés dos vértices. El vértice geométrico de la curva, que es el punto exacto en el medio, ¿no? Donde el ángulo se cruza, y después el vértice efectivo. Que el vértice efectivo es donde vos realmente querés apuntar al punto más lento de la curva para empezar a acelerar. Y esta curva en particular, lo que tiene es que fíjate que si nosotros seguimos la trazada, que es lo que estaba dibujando Manu antes de empezar el video, el vértice geométrico está más o menos, fíjate que acá está la frenada, ¿no? Que venía haciendo. Acá, este es el vértice geométrico. Pero Manu, si yo llego a hacer la curva acá atrás, tipo, mira, yo llego a apuntar al vértice acá, tipo... Te pasa lo que le pasó a Verstappen en el año 2024, el año pasado justamente, con Charles Leclerc, que le ganaron las dos Ferrari la posición ¡Claro! a Verstappen peleándose con Lando Norris. Que se fue súper ancho. Y fíjate que acá están todas las marquitas, viste, que iba haciendo para marcar el vértice. Porque fíjate que el vértice geométrico está en Narnia, Manu. Tipo, es
no es efectivo apuntarle al vértice geométrico de la curva. El piano no lo podés usar de referencia porque está completamente adentro. Entonces los pilotos acá en esta pista tienen que buscar el vértice efectivo, que es lo que enseña Piero Taruffi a hacer, ¿no?, en este libro, entre tantas otras cosas. Un excelente libro para aprender a manejar. Entonces, el vértice efectivo de esta curva, todo esto para decir de que vos querés apuntar la curva a este punto, Manu. Acá, que es como, fíjate, completamente lejos, ¿no?, del vértice geométrico, es el punto donde querés apuntar a hacer lo más lento en la curva y empezar a acelerar. Vos querés acelerar mucho antes del piano. Al piano tenés que llegar ya acelerando. Y todo esto para decir, Manu, que es una curva ciegas, donde no tenés vértice físico para apuntar, donde el piano es completamente inútil, donde la frenada es a ciegas y encima en diagonal. Es una curva y encima cuesta arriba, con los frenos sobrecargados, donde si tenés los neumáticos recalentados en la carrera, tipo, es muy difícil y muchas veces llegás peleando por posición. Manu, esta curva es impresionante. Lo que hizo Hermann Tilke con la creación de esta curva es una locura. O sea, el cerebro tiene que estar sacando humo cada vez que haces esta curva porque posta es difícil. Y vos decís, es una curva de tercera que doblas por la izquierda. ¿Qué tan difícil puede ser? Pero es una curva que te tenés que concentrar mucho y te lleva a cometer muchos errores de carrera. Y es por eso que acá vemos bloqueadas, vemos vértices cerrados, vemos vueltas donde pierden 2 décimas en la curva 1 y aún así son vueltas competitivas, o vueltas donde sacan 3 décimas más rápido que el resto en la curva 1, pero después el resto de la vuelta quizás pierden la vuelta, ¿no? Porque es una curva muy particular y muy difícil de meter exactamente bien cada vuelta, ¿no? Esta es la curva que los pilotos como Verstappen pueden capitalizar porque son pilotos más precisos y aún así, como decías vos, a veces se pasa y le erra completamente la curva. Así que eso, muy, muy interesante esta curva, y lo quería usar más que nada para, además de hacer publicidad de un libro de los 50, para implementar el conocimiento de que el vértice no siempre es el punto medio de la curva, sino que hay que pensar a nivel piloto en cuál es el punto exacto donde yo quiero empezar a acelerar, cuál es el punto más lento de la curva, que es, Piero Taruffi le dice, el vértice efectivo, y es algo que yo estaba intentando practicar en estos últimos meses para mejorar, y de vez en cuando me da alguna que otra décima. Así que eso, vamos a volver a repasar la curva, frenada más o menos 80 metros, llegás en octava marcha, se baja a tercera. El vértice, ya como les digo, se empieza a doblar más o menos en diagonal, porque como el auto te frena un montón, tenés más carga en los neumáticos. Tenés más carga disponible en los neumáticos delanteros, por lo tanto podés rotar el auto un poquito más temprano. Apuntamos a más o menos este punto de la curva, que acá donde están los delanteros es realmente el vértice. Acá querés empezar a acelerar, se puede atacar el piano, nos vamos bien ancho, se usa toda la pista y pum. Y esa es la curva 1, mano. Ahora sí, recuerdos históricos. Antes de seguir de curva 2, dos cosillas. La primera, lo que hizo Tilke para revolucionar los circuitos, una de las fórmulas fue: los circuitos antiguos eran muy angostos. Él dijo, no, vamos a hacer circuitos realmente anchos para que haya oportunidad de maniobra. Lo malo de los circuitos anchos es que los pilotos solo pueden ir por la línea de carrera, porque fuera de la línea de carrera se ensucia bastante y no es tan práctico. Pero particularmente en esta curva 1, que aunque se ve extremadamente cerrada, sí hay espacio para que varios autos tomen la curva al mismo tiempo, siempre y cuando se dejen espacio entre sí, lo que decía Fernando Alonso. All the time you have to leave space. Claro. Y eso fue lo que no pasó. En el 2022, George Russell, que de plano fue un dive bomb que terminó explosivo contra el pobre Carlos Sainz en la curva 1. Sainz estaba peleando por posición, pero Russell tomó la curva prácticamente derecho hacia la parte de afuera y se llevó puesto a Carlos Sainz, que dicho sea de paso no hizo la típica línea de carrera, pero porque tenía autos a su alrededor, y terminó Sainz completamente fuera de pista, y lo que le dieron a Russell fue 5 segundos de penalización. Pero bueno, ya por aquí vamos a seguir hablando de esas genialidades de la FIA y sus penalizaciones. Ya estamos cansados ya. Y pues nada, recordar la carrera del año pasado, que la voy a ver también, porque bueno, fue el último 1-2 de Ferrari, probablemente en los próximos 5 años no haya otro. Donde, bueno, básicamente la pelea era entre Lando Norris y Max Verstappen, que estaban peleando el campeonato. Recordemos, McLaren tenía el auto más rápido ya desde hacía como 5 carreras, y este circuito se favorecía muchísimo al auto, pero Max Verstappen dominaba a Lando Norris desde lo psicológico. Entonces los dos arrancaron peleando, y peleando entre ellos le abrieron completamente la puerta a Charles, que terminó por la parte interna de la pista, adelantando a los dos autos, a Verstappen y a Norris, y casi los adelanta también Sainz, quien se metió entre Verstappen y Norris, quedando tercero y relegando a Lando Norris a un cuarto lugar. En todo ese trayecto probablemente hasta la primera recta de RS, Lando no hizo sino quejarse que es que Verstappen me sacó de la pista, y pues básicamente esa maniobra sí fue de carrera. Esa maniobra no fue una Verstappenada como la que vimos después. Claro. Pero nos mostró como que esa mentalidad de, ok, Lando, ya va, man up, come on.
fight. Y después te queja. Y él lo que hacía en ese momento era como quejarse. Pero bueno, sí fue una maniobra espectacular de Charles que le terminó dando la carrera a Charles y el 1-2 a Ferrari. Y ya puedes empezar con las S. No, sí, antes de llegar a las S de Suzuka, que vamos a hacer un mini viaje a Japón, justamente lo que quería mostrar era que, como vos decías, la curva 1 es extremadamente ancho. Fíjate, tipo, entran 3 autos completamente perpendicular a la curva, ¿no? Es impresionante. Pero fíjate que en la trazada ideal vos llegás acá, pero Manu, vos fíjate que entran 2 autos a la izquierda. O sea, si alguien te quiere hacer un dive bomb acá y te pone el auto, se puede hacer. Y es lo lindo de esta curva y por eso préstenle mucha atención a la largada y que solemos tener dive bombs acá con de todo, ¿no? Porque es una curva donde te permite, te llama a tirar el auto por dentro, que es lo que hizo Verstappen y es lo que han hecho muchos pilotos a lo largo de la historia. Y es por eso también de que siempre tenemos autos, ¿no? que se van acá anchos porque se asustan porque viene un auto por adentro. Y acá en el AstroTurf hemos visto trompos y despistes y errores de pilotaje justamente, ¿no? Porque te llevan a irte ancho porque te tiran el auto por adentro. Así que curva muy interesante. Está el edificio del que hablábamos. También sí, allá al frente que lo tapa la mitad del retrovisor, pero sí, esa es la torre de la que mencionábamos. Y bueno, Manu, seguimos para la curva 2. A ver, básicamente ahora viene curva 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que es todo a fondo. Así que todo esto básicamente, muchachos, esto es séptima marcha y vas a fondo. Lo más importante acá es de que querés ir lo más suave posible con el volante para no sangrar velocidad. Y esta es una de las secciones donde a mí me hace recordar lo impresionante que son estos autos, ¿no? Las velocidades que toman acá, Manu, ver un auto a séptima marcha atacando los pianos y yendo completamente agresivo, ¿no? Tipo, por acá, pa. Es impresionante las velocidades que llevan. Y encima lo particular que tiene esta pista es que por el sector geográfico donde está, el viento es norte. Fíjate, Manu, de que abajo tenemos, ¿no? la flechita, ¿no? del mapa. Fíjate que estamos mirando prácticamente hacia el norte, ¿no? Mira, acá, ahí, pum, estamos mirando completamente para el norte. Y el viento generalmente viene de frente acá. Lo que quiere decir de que si tenés 20 o 30 kilómetros por hora de viento, es carga aerodinámica extra. Entonces, la cantidad de carga aerodinámica que tienen acá los autos, por el hecho que vienen arriba de 260 km por hora, séptima, completamente a fondo con el acelerador, con viento de frente, son toneladas de fuerza que tiene el auto para pegar. Así que lo particular de estas curvas, voy a retroceder porque justo este vértice que acá pasé es el único peligroso. Todas estas curvas se atacan con piano y con todo, completamente a fondo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pista también tiene velocidades máximas muy altas y tiene una recta que es también muy larga, que es la del sector de DRS1, ¿no? Entonces los autos tienen que estar bajos, necesitas que el auto esté bajo. Y cuando atacás este piano, hemos visto que muchas veces los pilotos por ahí se pasan un poquito y te roza el piso. Y si atacás mal uno de estos pianos, cualquiera de estos 5 o 6 pianos que vamos a ver, que ya vimos y que vamos a ver más adelante, pueden llegar a perder el eje trasero. Una vez tuvimos un trompo de... ¿Quién era? ¿Un Mercedes, si no me equivoco? De que acá literalmente atacó el piano y de la nada, pum, perdió el culo y trompió. Creo que con la Pinto también lo había pasado el año pasado. A Hamilton. Lewis, creo que fue ese piano. A Hamilton, sí, claro. A Hamilton, que tenía la suspensión nueva y él pidió la suspensión vieja después del choque. Claro, tenés razón. Porque justamente estaban teniendo problemas de que el piso les estaba tocando y cuando atacaba el piano, pum, raspaba con el piso, perdían toda la carrera aerodinámica, que es súper importante acá porque venís en séptima marcha y se te va el culo para atrás. Así que no se sorprendan de que en este sector vean algún trompo. Es por eso, es porque tenés que atacar los pianos, no te queda otra. Perdés mucho tiempo si no los atacás y los autos vienen tan bajos y hay tan poco tiempo para preparar el Z porque tenés un solo libre, de que muchas veces podemos llegar a ver errores, especialmente en la sprint, donde por ahí los setups todavía no están tan pulidos. Lo particular de esta curva que viene acá, que es la curva 6, esta también se arranca más a fondo. Esta sí es importante, la línea de carrera. Querés entrar como un poquito medio pasado, no querés apuntar al primer vértice. Es una curva como de doble vértice. Acá en el medio querés levantar, pero muy poquito el acelerador. Al menos en vuelta de quali hay autos que lo deben hacer a fondo. En carrera sí tenés que levantar más. Un pequeño rebaja sexta sin freno. Todo esto sin freno. Es con acelerador, simplemente que menos acelerador o completamente levantando, no sé, 10, 20 metros. Acá queremos venirnos bien para la derecha. Más o menos en este punto donde acá empieza el AstroTurf verde es donde realmente en la vida real empieza el piano. Ahí quieren rozar el freno un poquito y bajar a quinta. Muy suave la rozada de freno porque queremos mantener el auto lo más estable posible por la carga aerodinámica. Doblamos para la derecha. Este piano lo queremos atacar. Lo importante de este piano es de que acá adentro hay una banana que es mucho más alta de lo que el juego le hace justicia, que no la podés tocar, Manu. Llegás a tocar esta banana y ahí sí no la contás, te vas
para afuera, no, como mínimo perdés la vuelta, tenés mucha chance de trompear y arruinar el auto. Lo particular de esta... Esos son una de las quejas que han tenido los pilotos en cuanto a los pianos, que son muy agresivos. Sí. Porque si el auto va a fondo en una serie de S, la fuerza G que recibe el auto y el piloto, obviamente es extremadamente alta. Entonces es bastante peligroso que un piano que roces mal, cometiendo un pequeñísimo error con el volante, te arroje hacia afuera, puede tener un accidente bastante fuerte. Y fue una queja desde la creación del circuito, el tema de los pianos de las S. Que de hecho los pianos originales eran más altos y las bananas amarillas, ¿te acordás? Esa peores. época, en los Eran 2010, peores, donde eran mucho habían... peores. Sí, eran muy mal. Y había bananas afuera de las curvas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vos acá, que tenés que atacar el piano entrando también, ¿eh? Tipo, tenés que poner el auto más o menos acá. Antes tenían las bananas esas amarillas, que llegabas a tener un pequeño momento y rozabas una y te levantaba el auto a 220 por hora y terminabas tipo mal. Claro, entonces era muy complicado. Ahora, bajaron los pianos, pero sigan siendo muy agresivos para lo que son los setups de estos autos de esta generación. Así que lo importante acá es de que una vez que el piloto dobla para la izquierda, quiero que hagamos el ejercicio, mano. Imagínate que vos estás manejando tu auto de calle, ¿no? Vas en una autopista a 120 km por hora, la velocidad máxima legal, hacelo el gesto del volante enfrente tuyo. Si vos doblas para la izquierda, 90 grados, que es esto, ¿no? El peso del auto te lleva hacia la derecha, ¿no? Vos doblás para la izquierda y el cuerpo, pum, te tira para la derecha. Una vez que, cuando vos haces eso, estás cargando la suspensión de la derecha. Y es eso lo que te da el agarre en una curva de este tipo, el agarre mecánico al menos, ¿no? De que vos tirás el peso del auto hacia la derecha y como el neumático delantero derecho y obviamente el trasero también tienen la mayor parte del peso del auto, ese neumático te da el agarre. Lo que tiene en particular esta curva es de que si vos, esta y todas las curvas, ¿no? Pero esta en particular, si vos ponele que entrás y doblás pero muy temprano y vas a atacar el piano, tenés que abrir el volante, ¿no? Tenés que volver al medio y si haces eso descargas el peso del neumático y en el tiempo en el cual vos volvés a doblar a la izquierda y volvés a agarrar el peso del neumático como venís a 220 km por hora, errás completamente la curva y te podés llegar a ir por acá, tipo, porque perdés la carga mecánica del auto y dejás de doblar efectivamente, ¿no? Entonces todas estas curvas, pero esta en particular, que es la curva 7, es muy importante que el timing de cuando doblás, porque no tenés margen de error. Una vez que cargaste el neumático delantero derecho, no lo podés descargar y tenés que ir a la curva con el ángulo del volante con el cual empezaste. No podés volver a tirar al medio y volver a doblar. No es una curva lenta donde podés andar a los volantazos. Y es por eso de que acá es muy importante tipo pegar, ¿no? La secuencia entera de curvas, insisto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y 10 es toda una sola secuencia y la línea, la trazada tiene que ser perfecta. Si le erraste una curva, arruinaste la vuelta y en el peor de los casos perdiste la vuelta de quali, y en el peor de los casos te vas a la miércoles, ¿no? a la leca o al muro. Seguimos con la curva 8. Acá te querés venir rápido para la izquierda. Esa curva anterior, la 7, era en quinta. Acá queremos frenar un poquito más fuerte. Podés ser un poquito más fuerte con el freno, pero no querés ir completamente a fondo. Sigue siendo una frenada bastante suave. Querés bajar a cuarta. Acá vamos al piano interno. Este piano lo querés atacar con de todo y acá en este punto querés empezar a acelerar muy despacio, pero tenés que empezar a acelerar. Entonces es importante enderezar el volante ni bien empezás a acelerar para que los dos neumáticos traseros se carguen parejo, porque si vos llegás todavía doblando a la derecha, el neumático trasero izquierdo tiene más carga y donde vos acelerás, como el neumático trasero derecho tiene menos carga, va a pasar ¿qué? Esto, un tronco. Entonces, claro, y te va. ¿Qué le pasó a Tsunoda, por ejemplo? A Yuki Tsunoda el año pasado también le había pasado acá con el Toro Rosso, con el Racing Point, que trompeó y también se fue más ancho, ¿no? O capaz que fue Lawson, no me acuerdo, hubo un montón de trompos. A Stroll le pasó acá también. Eso, de que es muy importante enderezar el auto en cuarta marcha cuando vas a empezar a acelerar, porque tenés que empezar a acelerar en la curva 8 para hacer la 9. Todo esto es también querés atacar el piano. Acá sí te vas muy ancho. Algunos pilotos ya suelen cambiar a quinta para tener mejor tracción. Querés usar toda la pista, no querés irte ancho. Acá podemos ver vueltas anuladas. Y acá termina toda la secuencia de curvas del sector 1, Manu. Y empezamos el sector 2 hace rato. De hecho, ahora que lo pienso, en la curva 7 ya empezó el sector 2. Lo importante acá es que tenemos la zona de detección de DRS. A ver por dónde está acá, me acordé, ¿no? No se le olvidó, Ahí está. Acá está. Primera vez este año, ¿eh? Me acordé, pero me la pasé, pero me acuerdo aunque sea. Acá está la zona de detección de DRS para la zona de DRS de la pista, Manu, es el punto más largo de toda la vuelta.
Esta curva se llega en séptima. Esta curva sí que no hay mucha ciencia. Frenás a más o menos 70, 80 metros. Bajás a tercera marcha. Querés doblar lo más temprano posible. Acá ya querés empezar a acelerar. También lo mismo, ¿no? Comparado esta curva que es más estándar y un vértice más estándar. El vértice geométrico de la curva es justamente donde está la banana amarilla, pero el vértice efectivo es acá. Vos querés empezar a acelerar más o menos en este punto, ¿no? Para tener la mayor aceleración y la mayor tracción saliendo de la curva. Entonces en esta curva fíjate que es mucho más fácil notar esa diferencia, ¿no? De 5, 3 metros, 2 metros, depende de cada curva, ¿no? De dónde es el punto exacto donde el piloto quiere apuntar, que no siempre es el vértice punto medio, ¿no? El vértice físico, geométrico del ángulo de la curva. Acá no hay mucha ciencia, no es una recta, vamos a subir obviamente hasta octava marcha. La zona de RS se abre más o menos acá, pum. Lo único en particular que mencionar de esta curva es de que no es perfecta. No sé si habrán rasfaltado, supongo que no. Creo que el último rasfaltado fue en 2022. Y nada, acá tenés como pequeños pocitos, pequeños baches, y los autos van muy bajos, especialmente con carga de combustible. Entonces muchas veces los pilotos por ahí buscan, viste, el punto exacto donde el piso no va haciendo tanto porpoising, para no perder tanto tiempo. Pero la diferencia es tipo centésimas de segundo, no hay mucho que prestarle atención. Acá en una frenada bastante normal, curva 12, acá la última curva del sector 2. Los autos más o menos frenan a 130, 140 metros en vuelta de clasificación, pero en carrera probablemente quieren frenar a 150, 160 metros. Lo particular de esta curva es de que estamos cuesta abajo, Manu, entonces tenés que tirar el balance de frenado un poquito para atrás, por ahí quieres usar un poquito más de freno motor también, aunque no es tan necesario. Algunos pilotos lo acomodan el freno motor acá, más que nada por la secuencia de curvas del sector 3, que ya las vamos a ver. Entonces algunos pilotos ya vienen acá con más freno motor. Justamente porque si vos cargas los neumáticos delanteros de más con el balance de frenada, podés llegar a bloquear los neumáticos y te pasás, ¿no? Algunos pilotos por ahí lo hacen inconscientemente, ¿no? De que igual sobrecargan los neumáticos delanteros porque venís con mucho peso adelante por la gravedad. Así que eso, hay que prestarle mucha atención a la frenada. El vértice es acá, le atacás el piano, también se puede atacar. Querés acelerar lo más temprano posible para irte bien ancho y usar toda la pista. Y quiero mandar un telegrama acá. Eso te iba a decir. El telegrama es, muchachos, acá es el límite de pista. Este es el punto más lejano en el cual legalmente podés usar. ¿Cómo que ese es el límite de pista? No. Sí, no era más afuera, Martín. No, a ver, espera. Voy a googlear la línea de carrera de Max Verstappen, permiso, me voy a acomodar, vamos a mostrar la línea de carrera de Max Verstappen. No arranca tan acá, tanto no. La línea de carrera de Max Verstappen. Exacto, esa sí es la línea de carrera que yo conocía. Esta es la línea de carreras de Maximilian Verstappen, el 5 veces campeón del mundo, ¿no? Manu, ¿por qué estamos burlándonos de Verstappen? Por favor, contame. Bueno, es que han pasado varias cosas aquí. Por ejemplo, aquí hubo una pelea de Max y Lewis Hamilton en el 2021, en donde hubo varios límites de pista fueron rotos en ese momento. Sí. Pero particularmente el accidente que tenemos todos muy fresco es el que pasó el año pasado entre Lando Norris y Max Verstappen. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvieron peleando en varias vueltas consecutivas Max con Lando, y justamente este es el punto de adelantamiento por excelencia de esta pista. Y probablemente la curva 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente Max Verstappen dobló primero que se movió en frenada, segundo que tenía a Lando Norris en la parte externa, e hizo una línea de carrera como si Lando Norris no existiera para nada, o sea, como si ahí no hubiera ningún auto. Terminó sacando de la pista a Lando Norris, quien termina tomando la curva por fuera, pero obligado por esa agresividad de Max Verstappen. Todo bastante cuestionable, absolutamente toda la maniobra. En ese caso, el que hizo la curva por fuera fue Lando Norris. Lando Norris fue el que tomó la curva, pero Max Verstappen tampoco fue que la tomó completamente adentro. Creo que tuvo 3 ruedas afuera, o si no... No, sí, creo que se llegó a ir de la pista. Se llega a ir de la pista, pero ¿cuál es la sorpresa que tuvimos ese año? Que pues la penalización se la comió Lando Norris, le dieron 5 segundos de penalización por adelantar a Max Verstappen por fuera de la pista después que Max Verstappen lo sacó, y terminó por tener que perder la posición con esa penalidad. Este es el tema. Todo muy controversial. Primero, lo más controversial de todo fue de que acá fue cuando... O sea, ya veníamos desde hace años, ¿no? Pero acá fue donde se vio la pelotudez, que es el tema del vértice. Porque en esa misma carrera del año pasado, cuando ves la repetición de la carrera, te vas a acordar, el sobrepaso entre Bottas y... No me acuerdo si era Alonso o un Haas, un Magnussen, no me acuerdo quién era. De que literalmente los dos autos llegaron a la par, pero como uno tenía 2 milímetros más de ventaja en el vértice, el alerón estaba 2 milímetros por
delante, el piloto hizo la curva tipo por acá, lo llevó hasta acá, y Bottas, que venía por afuera, tuvo que salirse ancho, ¿no? Y aún así también lo penalizaron con 5 segundos a Valtteri Bottas. Y lo mismo le pasó a Lando Norris. Él venía por afuera, Max Verstappen llegó 3 milímetros por adelante de Lando, ¿no? Con el alerón delantero en el vértice, y Lando tuvo que irse por afuera. Voy a jugar Devil's Advocate, que el tema es de que Lando Norris, yo vi el onboard y sí pasó, de que cuando Lando vio que Max lo iba a sacar, acá aceleró completamente a fondo. Tipo, aceleró sabiendo que esta iba a ser su trazada. Bueno, no, sin el trompo, ¿no? Y creo yo de que la sanción... Yo no lo hubiera hecho porque hubiera sido un incidente de carrera, porque Max Verstappen tampoco hizo la curva, por lo tanto él no tenía ninguna ventaja de nada. Pero como en la cabeza de Jos Verstappen tenía la ventaja por haber llegado primero al vértice, en ese punto entiendo por qué lo sancionaron a Lando Norris, por el hecho de que de verdad no tuvo intención de estar en la pista. ¿Forzado por Max? Sí, pero aceleró sabiendo que se iba a ir por afuera y efectivamente pasó a Verstappen por afuera. Así de que creo yo de que si bien yo lo hubiera dejado como incidente de carrera y yo hubiera dejado que Lando Norris escape, se lo juro, 100% no vayas, no es porque era con Verstappen. Pero sí creo de que Lando Norris no tuvo intención de hacer la curva, y entiendo por qué los 5 segundos de sanción. Que ahí también tenemos que después tener la discusión de que en esa época todavía se hacían los 10 segundos de sanción para este tipo de maniobras, pero a Lando le hicieron la excepción de 5 segundos y después hicieron otra excepción de 5 segundos, Manu, y hasta hoy en día seguimos teniendo todas excepciones de 5 segundos, porque parece que hasta la FIA y la FOM se olvidaron de que la regla eran 10 segundos, ¿no? Así que... Sí, no, reglamentos se acabaron los drive-thru, se acabaron los stop and go, ya eso no. Sí, Eran buenos tiempos. Dolor país. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Así que bueno, estas discusiones, imagínate que estamos teniendo discusiones sobre 2024 de lo malo que fue el arbitraje, ¿no? El año pasado y las últimas carreras tipo de los últimos años. Pero bueno, seguimos Pero con sí, controversialísima la maniobra, los dos la tomaron por fuera y terminó por definir el campeonato, básicamente, porque aquí se pelearon puntos de ese campeonato entre Max y Lando. Yo creo que la discusión real que tendríamos que tener es de que por maniobras como esas, en donde Verstappen sale ganador y le dan la razón, es que después tenemos maniobras como la de México el año pasado, que esa era criminal. Lo que hizo Verstappen en México, eso sí creo yo de que era mínimo cárcel y 20 años de servicio comunitario, porque literal fue a matarlo Lando Norris y no miraba justo el retrovisor y no lo esquivaba. Teníamos un choque a 260 km por hora donde uno de los dos autos al menos terminaba contra el muro. Y esas cosas que hace Verstappen, que son muy parecidas, ¿no? a la locura que tuvo este año en España, es porque le permiten cosas en maniobras como estas, que le permiten Brasil 2021, que hizo básicamente lo mismo, ¿no? Y es esto lo peligroso de permitirle a Verstappen maniobras como estas, y por eso que siempre tenemos esta discusión, ¿no, Manu? Y la seguiremos teniendo mientras sigamos con estas mismas reglas que son un poquito absurdas. Pero bueno, seguimos con la siguiente secuencia de curvas, que es la más intrincada del circuito. Claro, y bueno, justamente acá como es todo trabado, fíjate que es por esto que yo te decía que muchos pilotos ya le suman freno motor a esta parte del circuito, porque ahora van a ver el quilombo que es y la tracción y lo difícil que es. Acá empezamos el sector 3 oficialmente, en cualquier momento van a ver que arriba a la derecha se cambia el sector 2 amarillo. Acá aceleramos a cuarta, y esta es una de esas curvas o de esas mini rectas donde no metes el cambio a quinta, porque si metes a quinta a los 10 metros tenés que volver a bajar a cuarta. Entonces esta es una de esas curvas donde en el onboard queda el motor, viste, gritando durante 50 metros. Es por eso, no vale la pena subir a quinta. Se quedan en cuarta, motor gritando, chillando con de todo. Frenamos a tercera, frenada bastante brusca, pero que querés empezar a doblar bastante temprano. Necesitas rotar el culo, acá necesitas sobreviraje controlado sí o sí, y es acá donde se ve también lo agresivo que pueden llegar a ser algunos setups, y qué tanto también el piloto puede controlar el setup agresivo. Un Verstappen a esta curva le va a sacar mucho más tiempo que por ejemplo un Hamilton, el cual hoy en día no tiene tanto control del eje trasero con estos autos. Este piano es atacable, pero algunos pilotos prefieren no tocarlo porque es más alto de lo que parece en el juego. Te querés ir bastante ancho, vamos a llegar más o menos hasta acá, tenés que tener mucho cuidado con la tracción, porque te acordás, Manu, que mencionamos lo del viento. Mira, vamos a ir un poquito para atrás. Así como en el sector 1 y 2 te ayuda el viento, acá te mata. Porque acá, Manu, fíjate abajo en el mapita, acá estamos mirando directo al sur. Entonces muchas veces acá tenés viento de cola, ¿no? Donde te perjudica, es como viento sucio, es como que no tenés tanto agarre aerodinámico. Entonces por más de que esta curva se haga a 70, 80 km por hora, vos tenés un viento de 20 con unas ráfagas de 30 y tenés la carga aerodinámica de 50, 60 km por hora, que para un Fórmula 1 es nada, no es como estar estacionado. Entonces el agarre mecánico es muy importante acá, tenés que ser muy cuidadoso con el acelerador, y a medida que vas doblando de a poco volvés a agarrar carga aerodinámica, no solamente porque sumás la velocidad, sino que porque volvés a tener viento de frente. Acá estamos mirando al noroeste,
oeste, entonces volvés a tener un poquito más de carga aerodinámica con el viento, ¿no? Y todo esto también te juega a favor y en contra de ciertas curvas, también alguna ráfaga te puede llegar a perjudicar. Es una pista donde el viento en una vuelta de quali te puede llegar a costar un par de décimas. Acá queremos venirnos para la derecha. La trazada ideal de carrera es por acá. A veces se llega en quinta, algunos autos llegan a cuarta, bajan a tercera marcha. Querés llegar al vértice lo más tarde posible, más o menos, para empezar a acelerar en este punto. Pumba. ¿Qué es lo que pasa, Manu? Acá también lo hemos visto. Como tenemos la zona de DRS del sector 2, que es súper larga, muchas veces la maniobra no se hace ahí, sino que los autos siguen toda esta secuencia de A2, y acá es donde tuvimos la famosa pelea entre Lawson y Alonso, no sé si te acordás, donde Alonso acusaba de que Lawson fue como muy agresivo, que le tiró el auto. Porque como la trazada ideal es completamente por afuera, muchas veces los autos simplemente te tiran el auto por acá, te clavan los frenos tarde, te frenan acá, pero te bloquean el vértice y el otro auto no le queda otra que esquivarte, que frenar y que tratar de girar alrededor tuyo. Y muchas veces acá es donde tenemos maniobras, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, si algunos de esos pilotos hacen maniobra, de que acá se queden en la pista, porque también hemos visto pilotos, creo que a Russell le pasó el año pasado, que hizo una maniobra pero se había pasado de la pista y después tuvo que devolver la posición. Entonces, secuencia de curva muy trabada, muy difícil, donde el agarre mecánico es más importante que el agarre aerodinámico, donde el viento te puede llegar a jugar a favor o en contra, y encima donde podemos ver peleas por posición. Es por esto que este es uno de los mejores tilcódromos, Manu, y acá llegamos a la copia de una de las mejores curvas de uno de los mejores tilcódromos que tampoco existen, que esta es la copia de la curva 8 de Turquía, pero en versión espejo, curvas 16, 17 y 18. Que no sé si tiene nombre, ¿no? Creo que no, pero... No tiene nombre, que yo sepa, no. Es la curva 8 de Turquía, básicamente. Acá se llega más o menos sexta marcha. Esta curva se hace completamente a fondo. Se hace en sexta marcha, quinta, sexta, más o menos el paso de curva. Lo particular de esta curva es de que, muchachos, son 3 vértices. Los 3 vértices los tenés que hacer con un solo movimiento de volante. Vos doblás y el volante queda ahí, no lo tocas más. Entonces es muy importante que ese movimiento de volante sea preciso, que sea en el momento justo, con el ángulo justo. Por lo que hablábamos hoy de la curva, ¿cuál era? La 7 creo que era, ¿no? De que una vez de que vos cargas el neumático izquierdo, si te pasaste, si doblaste muy cerrado y lo descargas, perdés completamente la carga mecánica, y hasta que volvés a doblar y sumarle peso a este neumático, te vas, le errás completamente la curva. Entonces es muy importante que ese momento y el ángulo con el cual doblás sea efectivo. Más o menos la trazada ideal se lo voy a mostrar, es por acá. El primer vértice no lo querés pegar, el vértice importante es el segundo. Acá es donde querés, pegarle al vértice. Y acá muchas veces donde los autos que por ahí entraron con un ángulo muy cerrado o muy abierto, es donde se ve, ¿no?, la trazada. Por ejemplo, si vos entraste con mal ángulo y te vas ancho y necesitas doblar más, tenés que levantar el acelerador, lo cual te cuesta tiempo, y te vas por acá completamente ancho. Y muchas veces pasa lo contrario, de que doblás de más con un ángulo muy cerrado, y cuando doblás de más, ponele que pegás el segundo vértice y llegás a este punto y te das cuenta que estás muy cerrado y tenés que abrir el volante. Y en eso que abrís el volante, por más que vuelvas a doblar, te pasa lo mismo. Te vas ancho y perdés tiempo. Entonces, por más que lo puedas hacer a fondo, como perdés ángulo de giro, te termina costando tiempo. Y es por eso que es muy importante que los pilotos peguen el ángulo del volante en el momento justo. Acá te querés venir para la derecha. Esta es la curva 19, ya casi llegamos al final. Esa línea que pasamos ahí justo atrás, mira, la vi justito. Es la zona de detección de DRS para la recta principal. Está antes de la 19, así que si están atentos a los deltas para las peleas por posición, es esta línea la que importa. Es esta la de zona de detección. A esta curva normalmente se llega a séptima marcha. Acá querés frenar a quinta, es una frenada muy suave, tenés que ser muy calculado con el volante. Esta banana está acá en la vida real y tiene un ángulo bastante importante, así que no querés tocar esta banana. Si le pegás a esta banana, te puede pasar lo que le pasó justamente al Mercedes del año pasado de Hamilton, que terminó ya en el muro. No me acuerdo si fue en la quali o en la sprint. Creo que fue en la quali de la sprint o en la carrera de la sprint, que después terminó, ¿no?, cambiando el auto para el Gran Premio. Porque justamente esa banana, ¿no?, le hizo perder el piso, tocó con la pista y terminó perdiendo la carga aerodinámica y se fue contra el muro ya en Diesel Force. Y bueno, acá tenemos a la izquierda la entrada a boxes, que básicamente no tenés un punto en una línea donde tenés que mezclar. Lo más importante no es de que acá no te pases, tenés que estar a la izquierda del volardo. Y ahora sí vamos a analizar cómo hacer la curva 20 en modo de quali. ¿Y por qué tenemos el modo de quali de tomar esta curva, Manu? Porque viste de que la línea donde empieza la vuelta y donde termina la vuelta está muy cerca de la curva, pero extremadamente cerca. No es que está en el medio de la recta, sino que está a
80 metros de donde haces la curva. Entonces muchas veces acá los pilotos en quali lo que hacen es que atacan la curva, se aseguran de tener el paso por curva más rápido. Pero ¿qué es lo que pasa, Manu? Si vos atacás la curva, vamos a mostrar cómo es la trazada, que se hace en tercera. Si vos atacás, recién acá podés empezar a acelerar. En cambio, vos con la línea de carrera empezás a acelerar más o menos como lo haces más ancho. Por acá. Acá ya empezás a acelerar. Y fíjate que esa diferencia son unos 5 o 6 metros. Es un auto y medio de diferencia, ¿no? Entre el punto de aceleración, de la diferencia en el vértice efectivo. ¿Qué es lo que pasa, Manu? De que en una recta larga, este vértice más temprano te terminaría dando más velocidad. Pero en quali, como está tan cerca la línea de carrera, la línea de meta, te da igual la velocidad punta final. Entonces los pilotos prefieren atacar esta curva. Algunos van al piano, son completamente agresivos con tal de llegar con la mayor velocidad posible al vértice. Aceleran tarde con tal de no controlar el auto. Acá es como que vas luchando con el agarre. Acá vamos a ver volantazos. Y es por eso que muchas veces vamos a ver autos pasándose y anulando vueltas. Es porque llegan con los neumáticos traseros completamente recalentados por el sector 3, completamente sobrecargados por cómo atacan la curva, luchando por encontrar cualquier mínimo de tracción, porque acá nomás termina la vuelta. Tipo, acá tenemos ya el final de la vuelta de COTA del Circuito de las Américas. Así que eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo los pilotos atacan la última curva, porque muchas veces llegan necesitando esa última décima, y muchas veces los pilotos llegan como un poquito más relajados porque el resto de la vuelta fue buena, entonces simplemente toman una trazada más normal. Así que es una curva a la cual también hay que prestarle mucha atención en quali, porque podemos llegar a ver movimientos, ¿no? Pérdidas de control y derrapes y fotos. Viste la típica foto cool con el auto derrapando como si fuera Tokyo Drift. Así que nada, eso es una vuelta de COTA, mano. No sé si hay algo más que quieras agregar. Todo tuyo, te cedo el piso. Básicamente, COTA nos ha dado carreras muy buenas. Carreras que recomiendo, la del 2018, que fue la última victoria de Kimi Raikkonen, que tuvo que aguantar esa victoria de autos más rápidos en ese momento. Tuvimos en el 2021, cuando todavía se estaba peleando el título, la pelea entre Verstappen y Hamilton, donde Verstappen termina por aguantar el ataque final de Lewis, que se le vino encima al final de la carrera. El año pasado tuvimos una muy buena carrera aquí, en donde tuvimos esa controversia con Lando Norris, el 1-2 de Ferrari. Las primeras 5 vueltas fueron muy buenas. Y tenemos también accidentes memorables. Aquí tenemos, justamente por el viento, digamos que por el viento, hemos tenido despistes de leyendas del automovilismo, como Nicolás Latifi, por ejemplo. Sí, el viento, todo el viento. Por eso, digamos que fue el viento. Que bueno, como tú dices, es un viento que suele apuntar hacia el norte y que es muy fuerte, sobre todo en la parte más trabada del circuito. Y tuvimos, no sé si recuerdas, el accidente cuando Alonso estaba todavía en Renault y se llevó puesto a Stroll antes de pasarse a Aston Martin, porque Stroll se movió en frenada, frenó antes de tiempo y terminó al final fuera de pista de Stroll, quien ha tenido también bastantes es verdad, en este circuito. Sí, me acuerdo. También estando Fernando todavía en McLaren, cuando había todavía bastantes rookies, en primera curva hubo un accidente múltiple que Fernando trató de esquivar, pero bueno, básicamente terminó involucrado y él terminó lanzando una de sus radios de siempre de que con esta gente no se puede correr. With this guy you cannot race. siempre lanzando sus críticas en la Fórmula 1. Marcó el regreso de la Fórmula 1 a Estados Unidos, que se había ido después de haber corrido en Indianápolis por varios años, con aquella controversia de los neumáticos Michelin y versus los Bridgestone, que no corrieron los Michelin, que era básicamente toda la grilla. Y llegó la crisis del 2008, que sacó a Estados Unidos del calendario por varios años, hasta el 2012, cuando regresó con este mítico circuito de COTA, que es un espectáculo. Sí, es hermoso. Por favor, miren las carreras de NASCAR acá, aunque no lo crean, porque viste que los norteamericanos tienen otras reglas con respecto a las trazas. Por ejemplo, vos haces la curva por acá y los yankees dicen, toda pelota, vale, siga. Entonces las trazadas que se ven en NASCAR y las peleas, los lado a lado, las curvas que hacen muchas veces de a 2 o 3 autos, incluso por lo ancho que es el circuito, son espectaculares. Así que gran circuito, grandes carreras, tanto en la historia de la Fórmula 1 como en otras categorías, como Indy, como NASCAR. Así que Manu, creo que con eso ya estamos como para ir a la vuelta rápida, ¿no? Veamos qué tal esa vuelta rápida, Martín. Vamos a la vuelta rápida, que hoy vuelve a estar de invitado el señor Franco Colapinto con su vuelta de SQ3. Franco. Antes de que hables de Franco. A ver, dale.
el adelantamiento de Franco, que fue el candidato de adelantamiento Sí, el año pasado, no acá en fue en esta el circuito recta. contra Fernando Alonso, Contra justamente, claro, Alonso, claro. sí, sí, sí. Sí, mira, Este, maniobra que yo copié, no sé si voy a poner el clip o no, después te lo muestro a vos en privado, que yo básicamente esa misma semana lo copié. Básicamente Colapinto venía por acá y cuando empiezan a frenar de la nada le tira. Es como que amagó que lo iba a atacar por afuera al nano y cuando ya Alonso tenía que frenar y era muy tarde para que haga algo, le tiró el auto por la izquierda, les tiró la frenada, le puso el auto y lo pasó con una maniobra muy agresiva que, insisto, yo copié en iRacing y la grabé porque era como, soy una bestia, soy igual que Colapinto. Así que con ese recuerdo nos vamos a la vuelta rápida de la mano de Franco Colapinto. Y bueno, acá estamos con la vuelta rápida. Abrimos el DRS. Muchas gracias, Gatán, por el You Go Push. Como se lo extraña, ¿eh? Primera frenada más o menos a 90-80 metros. Es un poquito diagonal, que es ir doblando hacia la izquierda. Empezamos a acelerar temprano antes de llegar al piano. Usamos toda la pista. Vamos para la izquierda. Acá queremos ser muy suaves con el volante. Sexta, séptima marcha. Todo esto es a fondo, completamente a fondo. Atacamos piano, atacamos piano, atacamos piano. Acá por ahí levantamos un poquito, bajamos a sexta, volvemos a acelerar a fondo. Frenada, quinta, doblamos para la izquierda. Vamos rápido para la izquierda para frenar a cuarta. Acá Colapinto con ese volantazo, por ejemplo, pierde tiempo. Acá Colapinto está perdiendo tiempo. Toda esta parte está perdiendo tiempo con respecto con una vuelta ideal, ¿no? Empezamos el sector 2, frenamos más o menos 80-90 metros, bastante profundo. Algunos autos como McLaren lo hacen a 70. Empezamos a acelerar. Acá necesitamos la mayor tracción posible, llegar a fondo con el acelerador lo antes posible. Abrimos el DRS, queremos ir lo más suavecito con el volante. Acá queremos empezar a apuntar a la frenada. Vamos a más o menos 130 metros en vuelta de clasificación. Se ataca el piano, acá se busca el vértice, aceleramos, usamos toda la pista, nos volvemos para la izquierda, nos quedamos en cuarta, frenamos a tercera. Este piano que algunos lo atacan, otros no. Acá es mucho cuidado con el acelerador para no perder tracción. Doble frenada, tercera marcha, volvemos a atacar otra vez para la izquierda. Que otra vez hay que ser muy cuidadosos, muy fácil irse ancho. Acá, pum, un movimiento de volante. Fíjense cómo Colapinto mantiene ese ángulo de volante, ¿ves? Nunca lo puedes descargar, es el mismo ángulo durante toda la curva. Acá una frenada, bajamos a quinta marcha, dos rebajes, atacamos el piano, usamos toda la pista, bajamos a tercera, de sexta a tercera acá. Atacamos este piano porque es vuelta de clasificación. Y con esto, Manu, pumba, cerramos una vuelta del circuito de las Américas. Menos mal que se cambió de escudería Franco, si no, no hubiese sabido cuál era Franco y cuál eras tú, Martín. Sí, no, viste, la verdad, completamente calcado, me saco el sombrero. Lo que sí tengo que Es el pedir, pelotazo. hice un poquito de trampa porque la vuelta más rápida de Colapinto en el fin de semana fue un 33.6, 33.8 creo, y esta vuelta fue un 34.5, que fue la vuelta que hizo en, ¿cómo es? En la SQ3. Claro, pero fue una vuelta de clasificación, como vimos, ¿no? Con muchos errores. Pero esta vuelta está buena porque lo que quería mostrar es justamente de que todos estos errores que vas cometiendo, ¿viste? Los volantazos que vas pegando, es porque la pista es muy difícil, ¿no? Es una pista donde cualquier error te termina costando un montón de tiempo. Y si ustedes ven esa vuelta, creo que el auto que estaba más cerca de Franco era un 33.9. Es como que había 5 o 6 décimas de diferencia entre Colapinto y el auto de adelante, simplemente por esos dos momentos que tuvo, ¿no? Que le terminaron costando casi medio segundo o un poquito más de medio segundo. Así que es una vuelta donde tenés que ser muy agresivo, tenés que atacar pianos, tenés que ir absolutamente con de todo, Manu. Y bueno, la verdad es que también aún así es una excelente vuelta el tiempo de Colapinto, que después terminó mejorando, ya como les digo, en la clasificación real. Entonces este fin de semana vamos a tener sprint también, Martín. Y bueno, para seguir adelante, hablemos un poquito de un par de rumores que andan circulando por el paddock. Siempre hablamos un poquito de eso. Esta semana no hay mucho, estamos ya terminando ya la silly season, pero todavía está sin contrato un tal George Russell, Sí. que no ha firmado contrato todavía. ¿Qué le pasa a George que no firma el contrato? ¿Qué pide Russell? ¿Por qué no firma? Básicamente Russell, hay que decirlo, creo que tuvo su mejor año. Todavía está porque no terminó. El mejor año de Russell en su carrera de Fórmula 1. Está en uno de los equipos más competitivos y probablemente sea uno de los 3 o 4 mejores pilotos de la parrilla. Y Russell lo sabe. Y como es uno de los mejores pilotos de la parrilla, él quiere un contrato que lo demuestre. No solamente en el valor del contrato, que no es el problema, sino que en la duración. Russell quiere un contrato de 3, 4, 5 años, como le dieron a Norris, como le dieron a Piastri, como le dieron a Leclerc, como le dieron a Verstappen, como le dieron a cualquier otro piloto que se te ocurra y como le van a dar a Kimi Antonelli. ¿Qué es lo que le está ofreciendo a Mercedes? Un contrato de 1 o 2 años, no mucho más. ¿Qué es lo que quiere Russell? 4 o 5 años. Y no están llegando a ese acuerdo. Y Manu, parece, hay rumores de que llegaron a un punto medio, pero aún así todavía no está la firma. ¿Cuál es como el punto medio que encontraron hasta ahora Mercedes y Russell? Que todavía Russell no lo firmó, así que capaz que quiere más todavía.
Se rumora que el punto medio es que la renovación no sería discrecional, sino que estaría ligada a unos números. Si George Russell es capaz de superar a Kimi Antonelli por una cierta cantidad de puntos o carreras en la temporada del 2026, entonces se ganaría automáticamente la renovación para el 2027, porque el temor obviamente de George Russell es que a mitad de 2026 le digan, ¿sabes qué? Ya contratamos a Max para el 2027, así que te vas. Entonces le dieron como esa opción y es lo que se espera que firme ya para renovar. Igual, siendo honestos, o sea, Russell no tiene una mejor opción que Mercedes para el año entrante, así que va a terminar firmando. O es eso o se queda con un asiento bastante mediocre que no creo que sea la intención de Russell, que creo que va a estar queriendo pelear el campeonato del año que viene. Claro, sí, porque Ferrari ya tiene los dos pilotos asegurados para el año que viene, así que tampoco sé si él se quiere ir a Ferrari, veremos cómo está el auto del año que viene. McLaren por ahora están cómodos con Piastri y con Norris, quizás Piastri es reemplazable porque Zak Brown no lo quiere por alguna razón, pero sí, para inmediatamente ahora en 2026 el único lugar bueno competitivo que tiene Russell es Mercedes. Pero es el tema, yo lo entiendo a Russell, ¿no? Porque es una, no sé si vergüenza, pero es una lástima de que un piloto tan competitivo, con lo fuerte que es ahora, no lo renueven a largo plazo simplemente porque quizás Verstappen se libera para 2027. Y bueno, y él sabe de que él merece más, pero probablemente tenga que firmar y no le queda otra, ¿no? Porque no hay otro lugar a donde ir. Claro, no tiene más opciones. Otro que se está quedando sin opciones a dónde irse es Christian Horner. Siguen los rumores de Christian, lo han paseado por todos y cada uno de los 12 equipos, de los 11 equipos, perdón, de la Fórmula 1. Es que dije 12 porque estaban diciendo que iba a armar él el equipo número 12, junto con unos impresionistas. Y ahorita el último rumor de la última semana, que yo creo que lo sacó TMZ, ¿no? ¿O qué medio fue? Sí, no sé, algún medio random, capaz que hasta Warner Brothers de la nada dijo vamos a crear The rumores de Fórmula 1 Sun, porque estamos sí. aburridos. Sí, no sé, medio random. Y le Manu, estaban linkeando a Ferrari porque dicen que Elkan no está satisfecho con el trabajo de Vasseur y que quería Horner. Pero bueno, a mí son de esos rumores que no me parecen tan creíbles en este momento. claro, no es creíble, pero juguemos al hecho de que quizás, ponele de que la fuente, aunque no sea creíble lo que vemos nosotros, de fondo hay alguien que sí está metido. Ponele que es real, de que eventualmente se viene Horner a Ferrari. Vos, Manu. ¿Lo firmo ya de una vez? ¿Sí? ¿Vos lo Claro, festejarías? yo sí lo Y... firmo. Ok. Sí, yo lo firmo. Yo lo firmo. Yo lo firmo porque Ferrari necesita un team principal fuerte. Horner construyó el Red Bull desde cero y logró crear uno de los equipos más espectaculares de la Fórmula 1, que logró éxitos bastante rápido, construyendo un equipo sólido que se está desmoronando en los últimos años, pero al final todos los éxitos de Red Bull están bastante ligados a esa gestión como líder perdón, iba a decir de Vasseur, de Horner. Y pues tiene la mano dura y creo que negociaría un contrato que le dé más o menos la misma libertad que en su momento tuvo Jean Todt y Ross Brown, como para que le den total libertad en los siguientes 3 4 5 años, como para que reconstruya el equipo, que es lo que necesita en este momento Ferrari. Ese es Así que yo lo firmo. No lo firmaría en lo inmediato, pues ya el proyecto del año que viene ya está. Entonces nada, habría que ver en qué circunstancias, cómo entraría, pero sí, es una reconstrucción necesaria. Yo lo firmaría. Ese es el tema, de que yo no sé si lo firmaría ahora para 2026 inmediatamente, porque creo que Vasseur se merece al menos hasta la primera mitad de 2027, porque él es el que inició el proyecto del auto es con el que más desarrollo tuvo, ¿no? El proyecto del año que viene, y van a conocer el auto y van a conocer las metodologías, y por ahí a lo largo de 2026 estaría bueno de que lo completen, y la primera mitad de 2027 para que empiecen a mejorar el auto en el segundo año de las nuevas regulaciones. Yo recién ahí pensaría en firmar a Horner. Antes de eso me parecería un error, porque básicamente tirarías a la basura 2026, 27, 28 y 29. Al menos hasta el cambio de regulaciones de 2030 Horner no tendría impacto. Entonces es como Sí. que, no sé, dudo. Sí, ahorita lo que creo que está viendo Ferrari como un problema de Vasseur es que Vasseur firmó un proyecto nuevo para el 2025 con un auto que renovó, en sus palabras, 90%, no sé cuánto por ciento de su estructura, y no lo supieron evolucionar. Tuvieron excesivamente muchos problemas de evolución. Entonces creo que Ferrari a lo mejor está previendo que Vasseur no es la persona que va a estar evolucionando un concepto, y por eso a lo mejor están considerando otra opción, pero la verdad, este rumor a mí no me parece creíble todavía. No Claro. lo veo que sea como de una fuente confiable, me parece una especulación. Hasta ahora me parece solo una especulación. O sea, esta es una charla que creo que realmente vamos a poder tener en la segunda mitad del año que viene, cuando de verdad empiecen los rumores fuertes de cara a 2027, suponiendo que le vaya mal a Ferrari. O suponiendo que no sea campeón, porque conociendo a los italianos, por más de que estén segundos
contra, no sé, contra quien sea y les va a parecer poco igual, ¿no? Así que guardamos las opiniones Sí. para el año que viene. Ahora, hablando de especulaciones, una especulación de la que sí deberíamos hablar en este momento porque nos toca, Martín, es de nuestras especulaciones para las predicciones de este fin de semana para el sprint y para la carrera. Veamos con qué locura salimos nosotros este fin de semana y qué tanto somos capaces de equivocarnos esta vez. Repasemos de que faltan... Creo que no tenemos límites, ¿eh? No, faltan 6 carreras. En el medio hay 3 sprints, porque está Cota, Brasil y Qatar, Brasil. ¿no? Así Ay, que... verdad que en Qatar son sprints. Claro. Entonces son 3 fines de semana, pero tenemos 9 carreras para sumar. Así que no me doy por muerto en el campeonato. Yo tengo 91 puntos. ¿Cuánto tenés vos, Manu? 106.5. Así que... 106. Así que hay 15 puntos de diferencia. Arranquemos con la sprint. Arranquemos con la sprint. Último para la quali de la sprint, para la SQ. ¿A quién lo tenés, Manu? No, pero no, el último es de la carrera, no de la quali, ¿no? Tenés razón, la pole position. Pole position para la clasificación. Me corrijo. Pole position se la doy a Lando Norris. ¿Vos lo ves fuerte? Es el circuito McLaren del año. Es un circuito McLaren. Te canto retruco igual. Es un circuito muy McLaren. Sí, no solamente que es un circuito muy McLaren, creo que es un circuito muy motor Mercedes. Acá creo que el motor Mercedes tiene mucha ventaja y obviamente el paquete aerodinámico de McLaren es perfecto. Aún así, yo me la juego porque Russell va a tener mejor setup. Para mí va a ganar la pole position Russell por alguna cosa del destino. Así que lo veo a él primero para la quali de la sprint. Bien. Ahora sí vamos con nuestras predicciones para la carrera. Vamos a empezar ahora sí con quién tenemos de último para la carrera. Último yo lo tengo a Lance Stroll. Yo lo tengo a Pierre Gasly para el sprint. Ok, tiene sentido. Veo por qué lo ves último al Alpine, por el motor de miércoles que tiene. Sí, este es un circuito de curvas muy rápidas. Sí. Y de rectas muy largas y no tienen el motor, no tienen nada. El paquete en este caso. No tienen nada. Quizás con por eso sí es que lo veo a Gasly. Quizás con suerte en el sector 3 sea competitivo Alpine, porque viste que en el sector trabado, las curvas trabadas, ahí es donde por ahí el Alpine como que puede llegar a ser más efectivo, pero sí, sector 1 y 2 no tiene chance. Yo lo tengo último a Stroll por el hecho de que las últimas carreras con paquetes aerodinámicos parecidos a este, como por ejemplo Spa-Francorchamps, como puede llegar a ser Baku o algún que otro circuito más o menos parecido, no le fue bien al Aston. Bueno, justamente Singapur también, ¿no? Que es como mucha recta y alguna que otro sector trabado. Singapur tiene menos curvas rápidas, pero creo de que circuitos como estos no le va bien al Aston Martin, así que lo veo a Stroll último en la sprint, sin setup, sin nada, sin práctica. A Stroll le cuesta mucho el jueguito. Y bueno, predicción loca para la carrera sprint. Predicción loca, no hay sobrepasos en top 3. Como clasifiquen P1, P2 y P3, terminan la carrera y no se pasa nadie. La acción va a ser de P4 para atrás. Ok, para mí la predicción loca es Williams, P6 o mejor. Me gusta mucho. Lo veo a Albon ahí arriba. O Sainz, que viene. O Sainz ya le agarró la mano al auto. Sí. ¿Posición con la pinta? Posición con la pinta. Yo lo tengo 14. 14, le tengo mucha fe. P17. No, entre que es malo el Alpine y que normalmente a Franco le cuesta hacer setup, yo creo que P17, P18 tiene sentido. Lo puse 17. No creo que sea un tema de piloto, simplemente que posta el Alpine es muy malo. Va a ser muy malo acá. Ok, yo me volví loco fue en el podio. A ver, porque viste que te dije que la pole position la hacía Norris, ¿no? Sí, que no lo pusiste ni en el podio. No, está tercera en mi podio. Ok. ¿A quién tienes de tercera? Yo tercero lo tengo a Norris, pero porque creo que va a clasificar tercero. Ok. Segundo, yo lo tengo a Max Verstappen. ¿A quién tienes en segundo? Segundo a Piastri. Para mí le gana el mano a mano en la SQ. Ok. Y primero lo tengo a Piastri. Yo primero tengo a Russell. Así que mi podio queda Russell, Piastri, Norris. Russell. Claro, para mí, como largan en la SQ termina, así que Russell, Piastri, Norris. Es mi podio. Sí. Lástima que en la predicción del clima no se puede ver la predicción para la temperatura del asfalto. No, igual. Para saber cómo va a estar Mercedes el fin de semana. Pero sí. Este es un tema. Esto es algo que yo tuve en cuenta. Recordemos que la clasificación de la sprint se hace a la tarde, casi atardeciendo, 5 o 6 de la tarde, ya con el sol bajando. De hecho, viste que en el video que vimos reciente con la Pinto, el sol te venía casi de frente, ¿no? Entonces las temperaturas no son tan altas, ya son en descenso. Y suele haber viento, es como que es una pista abrasiva, es una pista agresiva, pero la clasificación de la sprint suele ser un punto donde ya empiezan a bajar las temperaturas. Y la sprint en particular es temprano, ¿no? Es en la hora donde normalmente es la práctica, los libres 1. Entonces, no es como que el punto más caliente de la pista sea durante ninguna de estas dos tandas. Así que por eso no lo tengo tan muerto Mercedes.
Ok, ok. Ahora sí vamos con el plato fuerte. Vamos con las predicciones para la carrera del domingo. Para la carrera. Pole position lo tengo en Lando Norris. Acá sí creo de que Lando con el setup y con el ritmo va a meter la vuelta rápida de la quali. Yo tengo en pole position a Oscar Piastri porque creo que va a ir construyendo su fin de semana poco a poco. En la práctica no va a estar fuerte. Luego en la clasificación va a haber mejorado un poco. Gana la confianza que necesita en la sprint. Y luego termina por hacer la pole position y sacársela de las manos a Lando Norris y a Max Verstappen en el último minuto de la Y QC. coronándose prácticamente campeón del mundo. Entonces pole position Oscar Piastri. Último. Último para la carrera, me costó elegir a alguien, porque sabía que creo que esta carrera va a estar bastante pareja entre todos los autos. Aún así a Lawson lo puse último. Entre que al auto le cuesta, creo que va a tener mal fin de semana. Sí, le fue bien. A Lawson le fue muy bien aquí el año pasado. Muy, muy bien. Le rompió el culo. Yo en este caso... Sí, sí. Yo en este caso tengo de último Stroll. Porque el historial de Stroll en esta pista es horrible, catastrófico. La cantidad de errores pelotudos que ha cometido Stroll en esta pista no tiene comparación. Es que ni Latifi se atrevió tanto. Sí, sí. Entonces, creo que no le cae bien la pista a Stroll, por eso lo tengo de último. Yo por eso lo puse último en la sprint. Este es el tema. Lo tiene Alonso de compañero de equipo. Y para mí, Alonso le va a dar un setup lo suficientemente. Alonso el que lo chocó en el 2000. También con el Alpine, sí. Pero este es el tema, que Alonso ahora le va a dar un setup mágico. Tiene tanto tiempo al pedo que lo va a ver por las pantallas gigantes y le va a decir hasta qué mapa motor y qué mapa de frenado usar. Va a parar. Claro, y entonces Stroll, a consecuencia de tener a Alonso de compañero, va a terminar P18, P19. Yo no lo veo último, por eso lo puse a Alonso. Bien. Igual esa siempre es difícil de predecir. Luego nos vamos con la predicción loca. Predicción loca. No se usa el neumático blando en la carrera. Va a ser medio duro. Ok. Para mí la predicción loca es que Bortoleto va a P9 o mejor. Ok, me gusta. Ojalá, boludo, ojalá. Sí. Porque es un circuito que no necesariamente le favorece al Sauber. Pero creo que va a ser una de las carreras en las que Bortoleto va a sacar su grandiosidad, su greatness, y va a poner el auto más arriba de lo que le corresponde. Es que es una pista de piloto, es una pista donde la diferencia de pilotos de verdad se sienten. Por eso el año pasado lo tenemos a Verstappen peleando contra Norris acá. No porque el Red Bull era un auto competitivo, pero porque es Verstappen y tenés muchas curvas donde tener un mejor piloto te permite tener mejor tiempo de vuelta. Así que sí, lo veo, ojalá que llegue Borto P9. Posición Colapinto, Manu. Y luego, aquí lo tengo de 15. Yo también 15, ok, la concha la tengo en el mismo número, no necesitaba esto. Sí, lo veo P15. Porque creo que puede ganar, tiene chance de ganar puestos en pista. Y creo que la pista como tal le favorece. Creo que se siente bien, se siente cómodo en cota. Creo que le favorece a él, pero el tema es una pista de gestión de neumáticos. Claro, es una pista de gestión de neumáticos, algo que con el Williams lo podía hacer muy bien y con el Alpine no. Y es por eso que lo veo P15. No me sorprendía que incluso Pierre termine en P14, P13, P12. Creo que esta es una de esas carreras donde Pierre le puede llegar a sacar 10, 15 segundos. No por ritmo puro, simplemente por gestión de neumáticos y porque Franco le cuesta mucho la tracción con este auto en particular. Y es una pista donde necesitas controlar muy bien los neumáticos traseros. Y a Franco le cuesta con el Alpine. Y bueno, ahora vamos con el podio. Tercero, tengo el mismo podio del sprint, básicamente. Tengo tercero a Lando Norris, segundo a Max y primero a Piastri. Ok. Yo cambié bastante mi podio, porque en el anterior viste que era Russell, Piastri, Norris. Acá lo tengo a Verstappen tercero, para mí llega al podio. Segundo lo tengo a Oscar Piastri y primero a Lando Norris. Para mí Lando en una carrera entre que tiene que lo favorece McLaren, hay que decirlo, ¿no? Es el favorito de Zak Brown. Y de que... ¿Cómo? Eso no lo sabía yo, Martín, no sacas eso. Miro las carreras. Fuertes declaraciones. Escucho las radios, sí, Piastri apagando la radio. No, pero sí, creo de que Norris le va a terminar sacando ventaja a Piastri, por eso lo tengo a Norris primero, Piastri segundo, Verstappen tercero. Ok, entonces se nos viene un fin de semana interesante. ¿En qué horarios se va a correr este fin? Por fin voy a poder dormir hasta tarde. No tenía rato sin poder hacerlo, gracias al uso horario que vamos a usar para esta. Por fin vas a poder ver los libres 1, es algo que también nunca podés hacer, ¿no? Sí, porque siempre son que sea a las 3 de la mañana y como uno no nació rico y tiene que trabajar, pues no lo puedo ver. Bueno, arranquemos con los horarios mexicanos entonces, Manu. ¿A qué hora arranca ya la acción el viernes? Bueno, aquí empezamos el viernes con la práctica 1 a las 11:30 de la mañana y la quali del sprint a las 3:30 de la tarde. Hermoso el horario. Ideal para ver almorzando chill los libres 1. Que suele haber acción, muchachos, porque tienen que usar 2 neumáticos, porque son los libres y es la única práctica de la carrera. Así que esta es
una buena práctica para ver. Solo es un libro uno que tenés acción, que tenés autos atacando, tenés simulación de carrera, simulación de quali, trabajo de setup, tiene que hacer todo en una hora, así que está bueno. Acá en Argentina arranca a las 2:30 los libres 1 y la quali de la sprint a las 6:30 de la tarde, ideal para tomar unos matecitos el viernes al final del día, ¿no? Ya volviendo a casa, chill, ahí, viendo la quali de la sprint. Luego tenemos el sábado, tenemos la sprint a las 11 de la mañana y la clasificación a las 3 de la tarde, mismos horarios del viernes, pero el día sábado. Un poquito más temprano acá la sprint, media hora antes que los libres 1, que eran las 2:30. La sprint arranca a las 2 de la tarde el sábado y la clasificación a las 6 de la tarde. Un ratito antes, ¿no? que los horarios del viernes, pero prácticamente los mismos, sí. Y después, Manu, carrera el domingo. Carrera el domingo a la 1 de la tarde, volvieron los valores. Carrera como si estuviéramos en Europa. Sí, acá nosotros 4 de la tarde, es literal como si nosotros tenemos los horarios de local ahora. 4 de la tarde el Gran Premio el domingo del Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix. Hell yeah, brother. Welcome to Texas, mate. Aquí seguramente vamos a tener buenos espectáculos de media con estos sombreros tejanos y los Cowboys. Se va a extrañar a Richardo, que era uno de los que hacían las mejores campañas de media aquí en este circuito. Pero bueno, está Luis. Yo no soy tan pro show norteamericano, no es algo que yo me lo banque tanto, es un poquito tedioso. Creo que los pilotos también comparten con eso de que es algo que preferirían no hacer. Pero sí, seguramente tengamos la intro, las luces, los sombreros, Lando con el topcito de dudoso, no cuestionable. Así que nada. Manu, con esto llegamos. Sí. Si ven un buen fin de semana, nos vemos el lunes en el post carrera. Esperemos que ocurra lo que Tsunoda se lleve puestos los dos McLaren, Verstappen con una falla mecánica y uno dos de Ferrari. Ese es mi verdadero deseo. Porque uno nunca deja de tener fe. Creo que lo único que ha hecho es que tengamos un 1 o 2 de Ferrari es que no compitan al menos 10 autos. O sea, tiene que ser caos total, lluvia, tormenta. Pero bueno, uno quiere creer, ¿no? Como 2018, como se le dio a Kimi, se le puede dar a Hamilton. ¿Por qué no? Vamos a soñar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, like and subscribe. Y nada que ver con automovilismo, pero le dedico el episodio de podcast de esta semana al Premio Nobel de la Paz venezolana que tenemos esta semana a María Corina Machado. Es verdad, lo vi, sí. No, pero ojo de que Donald Trump dijo que lo merece él, La naranja. Pero bueno, no, se festeja doble, se lo sacamos a Donald Trump. Así que like and subscribe. Nos vemos la semana que viene.